Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la preevaluación de la revista de investigaciones altoandinas para el catálogo 2.0 de Latindex. Para eso iniciamos este proceso identificando el ICCN genérico de esta publicación en el portal del ICCN, que es el que estamos apreciando en esta pantalla. Esto con el propósito de saber cuáles son los ICCN vinculados a esta publicación. Habiendo identificado estos ICCN, vamos a tomar como referencia el linking ICCN o ICCNL como identificador para la búsqueda respectiva en Latindex de esta publicación. Nosotros hemos desarrollado la búsqueda previa ya en Latindex y hemos identificado hasta 2 registros para la revista de investigaciones altoandinas. El primer registro está vinculado a la versión impresa de la revista y el segundo a la versión digital o versión electrónica de esta publicación. En ambos casos hemos podido corroborar que esta publicación no ha sido evaluada para el catálogo 2.0, en todo caso ha sido evaluada para versiones previas o directamente ha sido registrada en el directorio, como podemos ver en esta pantalla. Entonces lo que vamos a hacer seguidamente es ver cada uno de los criterios, de los 38 criterios para poder considerar una revista en el catálogo 2.0 de Latindex. Pasamos a ver los 38 criterios para este catálogo y vamos a ir revisando cada uno de los criterios para ir haciendo las observaciones a la revista de investigaciones altoandinas. Estos son los 38 criterios del catálogo 2.0 de Latindex, que se dividen en 4 grupos: características básicas, características de presentación, características de gestión y política editorial, característica de contenido y un quinto grupo, valga la aclaración, características de revistas en línea. En conjunto suman unos 38 criterios y vamos a pasar a ver y verificar en la propia revista cada uno de estos criterios. En cuanto al primer criterio, responsables editoriales, este criterio se refiere a la presentación de manera declarada en el sitio web de la revista. Consideremos que el catálogo 2.0 está enfocado directamente a revistas en versión digital o electrónica, ¿no? Conlleva este criterio a tener la información de los responsables editoriales, vale decir el cuerpo editorial, consejo editorial, comité científico, comités asesores, equipo técnico y autoridades, declarado en algún punto de la revista. ¿Okay? Vamos a ver en el sitio web de la revista Investigaciones Altoandina donde se encuentra esta información para saber si cumple con este criterio. Suele colocarse esta información en la sección de acerca de, y precisamente estamos viendo en este caso dentro de acerca de un enlace que habla sobre equipo editorial. Vamos a verificar si corresponde y si efectivamente se declara aquí el equipo editorial con cada uno de los colegiados del equipo editorial, ¿no? Tanto el comité editorial con su director editor,
declarado, así como el comité científico, que probablemente también sea el comité de evaluación externa. Aquí cabe hacer una precisión. Se procura siempre que cuando se registren los datos de los miembros, se trate de incluir la afiliación completa y los datos completos en cuanto a la afiliación de cada una de las personas. O sea, hablamos que se registre tanto el área de la institución, puede ser si está vinculado a una universidad, como es el caso de una facultad, departamento, ¿no? La institución propiamente dicha, en este caso la universidad, a continuación la ciudad donde se encuentra esta sede y finalmente el país. En este caso sería el área, universidad, punto, la ciudad, y el país. En este caso, en estos datos sugerimos que tanto los miembros, y para todos los casos de los miembros del equipo editorial, se complete con esa estructura su filiación de tal manera que se sepa con mayor certeza las áreas exactas o las instancias exactas de las instituciones a las cuales pertenecen cada uno de los miembros del equipo editorial. Se sugiere también, de ser posible, en la parte final se incorpore a los miembros del equipo técnico que apoyan en el proceso de producción de la revista si se tuviera y si se diera el caso. Pasamos entonces a ver el segundo criterio del catálogo 2.0 de la TINDEX, generación continua de contenidos. La publicación que es sometida a la evaluación para el catálogo 2.0 de la TINDEX debe considerar que debe mostrar, debe hacer evidente, es un criterio que de por sí tiene que darse de forma aplicada, que al menos 2 años consecutivos, tomando en cuenta la periodicidad de la publicación, ¿no?, debe evidenciarse en el sitio web de la publicación. En este caso, para la revista de investigaciones altoandinas, considerando que es una publicación trimestral, o sea que se publica cada 3 meses, y tomando en cuenta que en 3 meses hablamos que para un periodo de 2 años tenemos un total de 8 fascículos, la pauta del criterio sugiere que si se presenta a evaluación, se presente a partir del fascículo 9. ¿Okay? Entonces, para esta revista va a requerir presentar a partir del fascículo 9, los 9 últimos números publicados. Vamos a verificar en la revista si esto se da. Vamos para eso a la sección de archivos. Esta revista está publicada bajo un sistema Open Journal System, entonces digamos que la navegación tiene una distribución referencial. Entonces vemos que efectivamente esta revista podría candidatearse a propósito de que tiene más de 9 ediciones publicadas ya. Esto en relación a la periodicidad que se ha indicado. ¿Okay? Entonces por ese lado sí cumple con el criterio de generación continua de contenidos. Vamos a ver el punto 3, identificación de la autoría. Esto se refiere a que todos los contenidos publicados en la revista deben tener la identificación de la autoría. Nosotros vamos a entrar, por ejemplo, al último número de la revista para verificar este tercer criterio. Y vamos a ver, por ejemplo, que sí, efectivamente se indica la autoría. Si entramos aquí en este artículo, vamos a verificar los datos de las personas, ¿cierto? Acá se ven los datos de autoría de las personas y se indica precisamente su filiación.
Entonces, en ese sentido, RIA, esta publicación, está cumpliendo con el tercer criterio. En cuanto al cuarto criterio, entidad editora de la revista, se refiere a la editora, a la institución propiamente dicha, la cual debe consignarse indicando inclusive datos como dirección postal y correo electrónico. Esto puede indicarse obviamente en los contenidos de la propia publicación, ¿no? Estamos, por ejemplo, viendo una de las pantallas a propósito del artículo que estábamos revisando y vamos a ver si, por ejemplo, se ha colocado al pie de la pantalla, que es el lugar donde suele colocarse este dato, ¿no? Vemos aquí que efectivamente se coloca el dato de la editora, que en este caso es la universidad que edita esta publicación, ¿no? Se pone una dirección también. Quizás aquí lo que observamos es que este dato debería estar en una dimensión mayor, de tal manera que destaque, y además debe consignar una cuenta de correo electrónico como dato complementario de contacto, ¿no? Entonces cabría la sugerencia de que este dato se amplíe y se complemente, se amplíe en cuanto a visibilidad, ¿no? Que sea un poco más destacado y que se complemente con el dato del correo electrónico. Entonces, eso respecto al punto 4 de los criterios del catálogo 2.2. En el criterio 5 nos solicitan que indiquemos las instrucciones para publicar. Esto obviamente es una información declarada y esto debería estar, se sugiere, en la sección de envíos de la revista o en otro punto visible en el menú de la revista. Vamos a ver en qué punto se encuentra. No está obviamente en la sección de acerca de, en política editorial vamos a ver. Se encuentran estas directrices, ¿no? Que son las instrucciones para los autores en la sección de política editorial. Está entonces consignado, está indicado, está declarado. ¿Okay? Acá se indican los detalles de las directrices para autores, que como reitero son las instrucciones de los autores. La única sugerencia es que en vez de estar dentro de política editorial, quizás convenga que esté en el grupo de envíos. ¿Okay? Entonces, este punto también ha sido contemplado. Pasamos al punto 6 de los criterios, sistema de arbitraje. En la revista también debe declararse, o sea, debe estar visible, ¿no? El sistema de arbitraje que utiliza la revista. ¿Ok? Disculpe. Entonces, vamos a verificar también si está declarado, está visible el sistema de arbitraje. Vamos a ver nuevamente en acerca de, aquí no está, en política editorial. Aquí, este punto, que es el sistema de arbitraje, podría ser el equivalente a política de revisión por pares, ¿no? En todo caso, sugerimos que quizás se cambie el título de esta subsección a sistema de evaluación o sistema de arbitraje y que, de ser posible, ¿no?, se coloque en la sección de envíos como una subsección, ¿correcto? Para que sea más fácil ubicar este dato. Entonces, sí se considera, sí está incluido el sexto punto de los criterios de evaluación para el catálogo 2.0 de la TINDEX. También en el punto 7 hay otro dato que debe ser aplicado, debe ser efectivo, ¿no?, que es el ICCN. Tanto el ICCN genérico que se otorga como el ICCN digital, ¿no? Entonces, y se indica que no solamente vale si es válido o se cumple si solamente aparece para la versión impresa. Un aspecto interesante es que también se podría incluir para el caso de esta publicación de manera preferente, al margen del ICCN obviamente de la versión impresa, como hemos visto al inicio, el ICCNL, que es en verdad el ICCN
que congrega todos ambos ICCNs, tanto el de la versión impresa de la publicación como el de la versión electrónica. ¿Okay? Es este que aparece aquí. Se puede consignar de manera destacada. En todo caso, vamos a verificar en la revista. En este caso está consignado en la parte inferior, ¿cierto? Está aquí en el pie de la página de la revista. Está tanto el ICCN de la versión impresa como el ICCN de la versión electrónica. En todo caso, la única observación sería, al igual como el caso anterior de la editora, que se procure destacar más esto de tal manera que sea más perceptible y fácil de ubicar. Entonces este criterio también está cumplido y solamente tenemos esas sugerencias. Ahora pasamos al otro grupo de características de presentación, que es otro de los bloques, y pasamos al criterio número 8. Navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos. Entonces, en el punto 8 se refiere a que cada una de las ediciones debe tener tablas de contenido de tal manera que se pueda navegar, ¿no?, dentro de los contenidos o de cada una de las ediciones. Esto en el caso de RIA también al parecer se cumple sin ningún problema. Si nosotros vemos, por ejemplo, la última edición que se está apreciando ahora en pantalla, ¿no?, se distinguen las secciones, ¿no?, en las cuales está dividida la revista para esta edición. ¿Okay? Entonces, en las distintas secciones, entonces vemos que el criterio 8 también se cumple. Pasamos al criterio 9, acceso histórico al contenido. Esto está enfocado a los contenidos anteriores a la última edición. En el caso de las revistas como RIA que utilizan Open Journal System, esto se puede verificar en la zona de archivos. Si nosotros entramos ahí, vamos a poder ver que precisamente se muestra el acumulado de ediciones últimas, de tal manera que cualquier interesado pueda navegar y accesar precisamente a los contenidos históricos de la publicación. ¿Okay? Entonces el criterio 9 también se cumple. Pasamos al criterio 10, mención de periodicidad. En mención de periodicidad nosotros vamos a ver dónde se indica la frecuencia con que es publicada la revista, ¿no? Y obviamente cuántos fascículos, cuántas ediciones se publicarán al año. Vamos a ver si esto se indica, sea en acerca de la revista. Sobre la revista podría estar inserto en parte del texto, y como vemos se indica aquí que se publica el primer mes del periodo de publicación, es enero, abril, julio, octubre de cada año, o sea, dando a notar que es una revista trimestral. En ese sentido, la observación que tendríamos es que este dato se destaque, ¿no?, dentro de la información de la revista, simplemente indicando o declarando la periodicidad, como periodicidad, de tal manera que cada vez que alguien busque periodicidad de la revista, ¿no?, indique o simplemente encuentre este párrafo, para de tal manera se tenga claro cuál es el periodo de publicación de la revista. Entonces esa es la sugerencia para que al momento de la evaluación este punto pueda ser superado. Membrete bibliográfico al inicio del artículo es el criterio 11 del catálogo 2.0 de Latindex, ¿no? El membrete bibliográfico se refiere a ese dato que va en la cabecera, ¿no?, de manera resumida sobre la procedencia de la revista, ¿no?, indicando obviamente los datos generales de la publicación, ¿no? Vamos a ver si este también se da. Para eso vamos a entrar a algún artículo, quizás a uno de los últimos artículos de esta publicación.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este de aquí, en el PDF directamente, ¿no? Que es la versión final que se va a ver, ¿no? Si es que se muestra esta información, que es el del membrete bibliográfico al inicio del artículo. Está cargando el artículo y esperemos visualizar el texto. Sí, como tal, como mencionamos, el membrete se puede observar aquí. Indica los datos de la publicación, el volumen, el número, la paginación, el periodo que corresponde y el año. ¿Okay? Entonces sí se cumple con este requisito, que es el requisito 11 de los criterios del catálogo 2.0 de Latindex. Vamos ahora al criterio 12, afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales. Esto también es un criterio aplicado, ¿no? Vale decir que, como habíamos visto al inicio, ¿no? Esto debe figurar precisamente en la parte referida a la información del equipo editorial. Si regresamos en acerca de donde lo habíamos encontrado inicialmente, sí se ven las afiliaciones, ¿no? Para los miembros del equipo editorial, y como habíamos mencionado también al inicio, reiteramos que sería útil y sugerimos que se haga el esfuerzo por poner la afiliación institucional completa, o sea, el área dentro de la institución, la ciudad de la institución y el país, ¿no? De tal manera que se tenga mayor certeza de la afiliación y cómo identificar, si fuera el caso, a este miembro del equipo editorial. Entonces se puede mejorar el punto 13, ¿no? 12, disculpen, de la afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales. Y el criterio 13 del catálogo 2.0 hace mención precisamente también a la afiliación de las personas autoras, ¿no? Entonces verificamos también, nuevamente, uno de los últimos artículos publicados. Vamos a entrar a aquel artículo que hace un momento vimos, ¿no? Vamos a ver cómo se muestra la afiliación, solo para corroborar este punto. Esperemos que cargue en el texto del artículo, el texto final del artículo. Sobre ese punto es importante reiterar que se solicita precisamente que se registre de manera amplia los datos de filiación, precisamente para efectos de transparencia, para efectos de poder corroborar dicha información, de tal manera que no quede duda sobre la originalidad de la autoría de cada uno de los participantes de los trabajos que se presentan. En ese sentido, mientras vamos viendo la carga de este artículo, para verificar eso, vamos a abrir en una pantalla adicional, ¿no? En la vista de resumen, el dato de autoría y la afiliación de estos autores. Vamos a entrar aquí y lo vamos a cruzar, vamos a confirmar, ¿no? Precisamente aquí, en ese artículo que está en carga, ¿no? Se puede apreciar los datos de filiación de estos autores, ¿no? De tal manera que cuando acabe de cargar, luego vamos a poderlo corroborar. Entonces, este criterio también, el criterio 13 del catálogo 2.0, también se está cumpliendo para la revista RIE. En cuanto a las fechas de recepción y aceptación de originales, la idea es que se pueda constatar
este dato en el texto íntegro de cada artículo publicado, de tal manera que se pueda tener una idea concreta de los tiempos en los cuales se desarrolló el trabajo de evaluación y obviamente tanto el previo, el envío, evaluación y finalmente la publicación o aprobación de ese dicho material. En ese sentido, estamos viendo acá uno de los artículos que estábamos esperando que carguen, ¿no? Y podemos ver precisamente que la revista coloca después del resumen dicho dato, ¿no? Acá se ve recibido, aceptado, publicado. Cuando menos se espera que vaya el dato de recibido y aceptado, y de manera complementaria el publicado, ¿no? Entonces, RIA está cumpliendo con el criterio 14 del catálogo 2.0 de la TINDEX. Y ahora pasamos a otro bloque de los 5 grupos de criterios. Ahora pasamos al que se refiere a características de gestión y política editorial. Y vamos a ver el criterio 15, definición de la revista, en el cual se pide que se declare el objetivo, la cobertura temática y el público al cual va dirigido la publicación. Entonces, para eso vamos nuevamente a entrar a la publicación. Vamos a verificar esto en acerca de, donde justamente había un punto que se hablaba sobre la revista. Y efectivamente hace mención al enfoque que tiene, ¿no?, la publicación, el tipo de contenidos y los trabajos que preferentemente publica. Y también el público objetivo al que está dirigida la revista. Entonces, si bien es cierto, cumple, una sugerencia quizás para complementar este punto, ¿no?, que si está cumpliendo la revista, es que quizás pueda dividir estos detalles precisamente tanto por objetivo, cobertura temática y público objetivo, ¿no?, para que quede bien claro y nítido cada uno de esos aspectos. Vemos el punto 16, documentos con autoría externa. Es un criterio en el cual se pide que al menos 50% de los trabajos que se publican en la revista deben provenir de autores externos a la entidad autora y a sus cuerpos editoriales. Entonces, aquí lo que cabe es ver, y eso sí va a ser necesario hacer una evaluación un poco más amplia, ¿no?, corresponde verificarlo después, es que debemos ver precisamente si se están publicando autores externos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros verificamos en el primer número, ya hemos visto ya que en este primer artículo, por ejemplo, hay autores externos. Vamos a ver si nosotros autores, nosotros la autoría de los artículos de esa misma edición sea el mismo caso. Acá, por ejemplo, se muestran autores tanto institucionales internos de la publicación, pero por ejemplo también combinados como autores externos. Esto es válido, ¿no? Entonces acá también se puede decir que hay un equilibrio, una proporcionalidad en cuanto a eso. Vamos a ver los otros números, perdón, los otros artículos, y sí vemos que también son autores externos que están publicando con autores institucionales. Práctica que es recomendable porque de alguna manera equilibra precisamente ese requerimiento que se da, al menos para el catálogo 2.0 de la TINDEX, que es el criterio 16. Vamos a ver
este de aquí también. Sí, podemos apreciar que son de autores externos, vale decir externos, que pertenecen a otra institución, fuera a la cual está adscrita, obviamente, la revista, en este caso RIA. Vemos los últimos textos. Y sí, vemos también que pertenecen a autores de otras instituciones. Seguimos acabando de verificar al menos este último ejemplar, edición. También son autores externos de la revista. Vamos a ver aquí, el último. Y también podemos apreciar que hay autores externos de la revista. Entonces, al menos con el indicio, con este primer indicio, podemos adelantar que sí, aparentemente el RIA está cumpliendo con el criterio 16 del catálogo 2.0 de Latindex. Ahora vamos con el criterio 17. Se menciona que el criterio de apertura editorial y hace alusión a que al menos 2/3 partes de los miembros de los órganos editoriales colegiados, vale decir, miembros del equipo editorial, comités, los consejos, deben pertenecer a instituciones diferentes a la entidad editora. Entonces, esto es en referencia, y esto lo podemos ver en acerca de, donde se muestra el enlace del equipo editorial de RIA, precisamente en verificar, ¿no?, que dentro del equipo editorial en general, ¿no?, en cada grupo, en cierta proporción mayoritaria está compuesto por miembros externos, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no?, que hay miembros con filiación de instituciones externas, al menos en el consejo editorial sí se da ese caso. Consejo científico, esto se verifica con mayor facilidad cuando son o pertenecen a otros países, que es la tendencia en este caso, ¿no?, que sean preferentemente y para ser más contundentes, que estos miembros sean pertenecientes a instituciones de otras nacionalidades, de otros países, de tal manera que no quede duda de la imparcialidad de los participantes en los equipos de trabajo de esta publicación. Entonces, este criterio está debidamente cumplido. Como reiteramos al inicio, simplemente se sugiere que se precise más la afiliación, ¿no?, de tal manera de que sea más transparente y el proceso de verificación de dichas personas. Entonces, el criterio 17, el catálogo Latin 2.0 está cumplido para RIA. Vamos a ver el criterio 18, servicio de información. Esto está referido a los servicios de índice, resúmenes o directorios o otros catálogos. Pueden ser portales, hemerotecas virtuales, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto a propósito de que RIA tiene precisamente una sección referida a indexación donde hace constar esto. Hacemos clic aquí y vamos a verificar que efectivamente muestra los logotipos de los servicios o sistemas o base de datos de revistas científicas donde RIA, Revista de Investigaciones Altoandinas, está indexado, ¿no? Entonces se cumple con ese criterio. La única sugerencia quizás aquí sea que en este punto, ¿no?, pueda ser
incluido quizás en la sección acerca de tal manera que también complemente la información genérica de la revista. Pasamos a punto 19, cumplimiento de la periodicidad. Como habíamos visto, se había declarado la periodicidad en unos criterios previos. Entonces lo que va a corresponder es verificar si efectivamente a la fecha en que va a ser evaluada esta revista, ¿no? Se está cumpliendo, ¿no?, con la periodicidad de la misma. Vale decir, si el número que corresponde al momento de la evaluación, ¿no?, de acuerdo a la periodicidad, ha sido publicado. ¿Okay? Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, sí se cumple prácticamente. Estamos al cierre de este periodo de este año y ya la revista ha publicado el último número correspondiente al año. Entonces, ese criterio también está siendo cumplido por RIA. Política, vamos al criterio 20, política de acceso y reuso. Entonces, en este criterio, ¿no?, debería ser declarado, ¿no?, o sea, debe estar escrito, ¿no?, dentro de la sección de políticas, ¿no?, en este caso política editorial, ¿no? Esto podría, por ejemplo, empatarse con, por ejemplo, la política de acceso abierto, ¿no?, de tal manera que se sepa, ¿no?, cómo es que se puede acceder, y prácticamente una política de acceso al acceso abierto, ¿no?, en la cual simplemente los contenidos están a libre disponibilidad de quien lo desee, ¿no? Y acá se dan detalles al respecto, ¿no? En cuanto al uso, ¿no?, que está también vinculado al acceso abierto, ¿no?, es cómo se usa, cómo se distribuye, y acá se hace mención precisamente, ¿no?, en que se hace uso de una licencia Creative Commons, ¿no?, para compartir precisamente este trabajo, ¿no? Y menciona que se comparte siempre y cuando se haga reconocimiento de la autoría del trabajo y la publicación inicial en Revista de Investigaciones Altoandinas. Este dato que debe ser declarado, ¿no?, que como vemos es el criterio 20, ¿no?, de los 38 criterios del catálogo 2.0 de Latindex, sugerimos nosotros que tanto se destaque la política de acceso, en este caso abierto, como la política de uso, destacando precisamente el uso o la aplicación o atribución de una licencia Creative Commons, ¿no?, como pauta de uso para los contenidos de esta revista. Pasamos ahora entonces al criterio 21, código de ética. La idea es que con este criterio que la revista también declare en algún punto de la publicación, de manera permanente, cuáles son los códigos de ética, en este caso editorial, que rigen la revista. Nuevamente regresamos a la sección política editorial y vamos a ver si esto se hace evidente. Y sí, vemos que acá hay una declaración de ética y la revista indica, ¿no?, que se está suscribiendo, ¿no?, al Comité de Publicación Ética, a Committee of Publication Ethics, o COPE, ¿no? Entonces, aquí se detallan algunos aspectos de ese alcance, ¿no? Entonces, sí se está cumpliendo adecuadamente con este criterio y está declarado debidamente en la revista. Entonces pasamos ahora a ver el criterio 22 de detección de plagio. La revista debe manifestar cuáles son las políticas para la detección de plagio. Entonces vamos a ver también en esta sección referida a política editorial, y sí, declara en lo que denomina política antiplagio, y hay un texto que hace alusión precisamente a cómo es la modalidad en la cual se trabaja respecto a este punto, ¿no? Hace alusión a que utiliza inclusive un software para el caso. Bien, entonces pasamos ahora al criterio 23, contenido original, y ahora estamos viendo aspectos o características de contenido. Entonces, en este aspecto, criterio,
lo que solicita el catálogo 2.0 es que en gran mayoría esto deben ser trabajos de investigación y originales, ¿no? Entonces, de preferencia que en gran porcentaje, o al menos en un 40%, hablemos de trabajos originales publicados por la revista. ¿Okay? También se habla de textos de artículos de revisión, artículos de opinión, ensayo y casos clínicos. ¿Okay? Si nosotros vemos, por ejemplo, la última edición de RIA, de la Revista de Investigaciones Altoandinas, vamos a apreciar que efectivamente destaca, ¿no? El grupo de artículos originales, por ejemplo, ¿no? Que son en este caso 4 de los 7 artículos, ¿no? O sea, más del 50% al menos en esta última edición, ¿no? En ese sentido, vemos que el criterio 23 del catálogo 2.0 de Latindex también es aplicado debidamente por RIA. Vemos ahora el criterio 24 del catálogo Latindex, referencias bibliográficas adaptando una norma. Este aspecto comúnmente se suele colocar en las directivas o directrices para los autores. En el caso de RIA, las directrices, como habíamos visto al inicio, están dentro de política editorial. Reiteramos, se sugiere que esto pase a la sección de envíos y vamos a ver si acá se precisa, valga la redundancia, de alguna norma bibliográfica o pauta bibliográfica. Y vemos que sí, hace mención a las normas APA, ¿no? Para eso, y vamos a ver si para el caso de las referencias bibliográficas, ¿no? También da algunas pautas. Bueno, hace una observación, inclusive hace una sugerencia, ¿no? De que deben incluirse o deben usarse algunos gestores bibliográficos, ¿no? Inclusive una referencia al porcentaje de actualidad de referencias con respecto a los últimos 5 años. Y también en tablas y figuras se hace una referencia a las normas APA, que se entiende que se aplica para todos los trabajos publicados aquí, y eso incluye las referencias bibliográficas. La sugerencia quizás sería es que, como decimos, esto esté en la sección de envíos, ¿no? Que es donde se podría congregar todo lo referente a los trabajos a someter a la revista, ¿no? Fuera directrices, o sea, si bien es cierto se mencionan directrices, y mencionar que todo lo que es la evaluación de referencias bibliográficas está supeditado a tal norma internacional, ¿no? De tal manera que quede distinguido. ¿Okay? Entonces, esa sería la única observación para el punto 24 que sí está cumplido, ¿no? Por RIA. La exigencia de originalidad, ¿no? Que es el punto 25, ¿no? Y que lo podemos ver aquí también, ¿no? Debe estar también declarado, ¿no? No se ve de manera directa. Estamos viendo las directrices, ¿no? No obstante, nosotros recordamos haberlo visto esto en la sección acerca de sobre la revista. Entonces, vamos a ver. Sí lo declara, ¿ok? Pero la observación aquí es que si bien es cierto lo declara, no está destacado, ¿no? Entonces, esto debería estar destacado, al menos se puede repetir inclusive ese pequeño párrafo dentro de la sección de envíos como la exigencia de originalidad, ¿no? De tal manera que quede claro que sí hay una exigencia de originalidad por parte de RIA. Lo está cumpliendo, pero es probable que en el momento de evaluación
pase desapercibido, porque obviamente es parte de otro texto. Debería estar destacado dentro de la sección de envío, simplemente bajo el título de originalidad. ¿Okay? Entonces esa es la sugerencia para el punto 25. El 26 hace mención que los contenidos obviamente deben tener resumen, como hemos visto si lo tienen, ¿no? Si tienen resumen, ¿okay? Tanto un resumen en el texto mismo como en la versión preliminar, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la misma versión, el texto preliminar de ese artículo que acabamos de marcar hace un momento, ¿no? Sí presenta un resumen, como vemos aquí, ¿no? Entonces ese criterio, el criterio 26 del catálogo 2.0 es cumplido por el RIA. De igual manera, vamos a ver el caso del criterio 27. En este caso, el criterio 27 lo vamos a tener que verificar en el texto íntegro, ¿no? Y sí, precisamente se solicita que existan dos resúmenes, tanto el que está en el idioma original de la revista, en este caso español, como en el idioma o lengua franca de la académicamente hablando, que en este caso sería inglés, y acá precisamente tenemos los dos resúmenes, el abstract, como se llama, con sus, y en el otro caso en español el resumen, ¿no? Entonces sí se cumple. Se cumple entonces el criterio 27 del catálogo 2.0, y en el caso de las palabras claves, ¿no? El criterio 28, que está ligado precisamente al de resumen, como podemos ver, ¿no? Se cumple también, ¿no? Justo a continuación de los resúmenes, como es pauta, se encuentran las palabras claves o keywords, ¿okay? Los cuales también se muestran en la versión previa, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces, este criterio, el criterio 28 también, ¿no? Y por ende el criterio 29, que hace alusión a las palabras clave en los idiomas, están cumplidos por RIA. Ya pasamos ya al criterio 30. Entonces hace mención a la cantidad de artículos publicados por año, y por ejemplo la Tindex menciona que al año debe publicarse al menos 5 artículos originales o de revisión o de ensayos por año. Como hemos podido revisar también, esto se da, ¿no? Y se da precisamente, ¿no?, a propósito de que en esta última edición se ve justo una cifra equivalente a 5, más de 5 artículos con esas características, al menos una edición, lo cual es válido para el año. Entonces ese criterio también es cumplido. Y ya estamos pasando al último conjunto de características de las revistas en línea. Entonces nosotros tenemos aquí el criterio 31, uso de protocolos de interoperabilidad, ¿ok? Entonces este criterio está vinculado a declarar, ¿okay?, a declarar que la revista utiliza protocolos de interoperabilidad, y eso corresponde a una política, obviamente, ¿no? Entonces debería indicarse en esta sección. En lo más próximo que vemos en el texto es la política de preservación, ¿ok? Pero no indica que está usando un protocolo de interoperabilidad. Se entiende que en revistas que utilizan plataformas como OJS el criterio de interoperabilidad es a propósito de el protocolo OAI-PMH, ¿no? Entonces debería haber una sección indicando que simplemente se utiliza ese protocolo, y también debe indicarse la dirección mediante el cual por ese protocolo se pueden extraer los datos, ¿no? Esto quizás se pueda ver mejor así, porque el protocolo, en todo caso, considerando que esta es una publicación que está usando OJS, que es una plataforma que utiliza el protocolo OAI, podríamos verificarlo. Vamos a ver si se puede verificar colocando la dirección de la revista después del nombre, el identificador, el término OAI, para verificar si efectivamente tiene o usa el protocolo. Como estamos viendo en este momento, sí usa el protocolo, ¿no?
Entonces, si se pueden ver los registros también, si se da, ¿no? Entonces, sí se ven los registros, por ejemplo, en protocolo OAI, ¿no? Entonces, lo que corresponde aquí es que se cree una sección con la dirección por la cual, que sería esta que estamos viendo aquí, ¿no? Para que se puedan extraer los datos, los metadatos, de tal manera que estén expuestos, que es parte de la particularidad del protocolo OAI-PMH, ¿no? Y esto debería ser declarado en un texto dentro de la sección de políticas, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente no tiene. Entonces, este criterio está pendiente de ser cumplido, es el criterio 31. El otro criterio es el criterio 32, uso de diferentes formatos de edición, ¿no? Aquí la idea es que los textos finales de la publicación en versión electrónica tengan más de una versión o de un formato. Si bien es cierto están en versión digital, debería haber más de un formato, ¿no? O sea, vale decir archivos en PDF, archivos en HTML, de tal manera que haya facilidad y flexibilidad para poder revisar los contenidos en más de un formato, obviamente en la versión electrónica. Nosotros lo que vemos aquí es que el RIA comparte sus contenidos íntegros en formato PDF, en archivos electrónicos de extensión PDF, como sería la expresión adecuada, y que la sugerencia sería que RIA también lo comparta en extensión HTML, por ejemplo, que es la más simple, ¿no? Y otras equivalentes como la versión EPUB, ¿no? Que sería para lectores o lectores de libros digitales o electrónicos, ¿no? De tal manera que tenga al menos de 2 a 3 versiones digitales, ¿no? En la cual se pueda acceder a estos contenidos. Este criterio no le está cumpliendo lamentablemente porque solo se está publicando archivos con extensión PDF. Entonces el criterio 32 no está siendo cumplido. Servicios de valor agregado, ¿no? Se refiere a datos de estadísticas o otros datos complementarios, ¿no? Que de alguna manera permitan tener mayores alcances de los contenidos a los usuarios, ¿no? Este criterio vamos a verificarlo acá. Otro lo que hemos podido apreciar es que RIA lo que sí está facilitando a propósito de ese criterio es la lectura mediante códigos RSS de hilos de datos de información, que este es un servicio que está acá abierto, ¿no? De tal manera que podría ser el equivalente a cumplir, ¿no? El criterio 33. Ahora hay el criterio 34, servicio de interactividad con la persona lectora. Menciona que se pueda, ¿no? Tener servicios complementarios como servicio de alerta, participación en redes sociales, académicas, anuncios, en fin, blogs. Esto no se puede apreciar actualmente en RIA. Sería interesante que el equipo editorial contemple precisamente tener otros medios complementarios como las redes sociales, ¿no? Donde cada vez que haya novedades sobre las publicaciones en RIA, se sepan por esas vías, ¿no? Este criterio entonces está pendiente. Buscadores. La revista debe contar con un motor de búsqueda que permita realizar búsquedas por palabras o por índices. Esto sí se encuentra activo, justo al estar usando JS tiene un pequeño motor de búsqueda, si nosotros vemos aquí en la opción Search, ¿no? Que podría ser un poco más destacado, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Buscar, ¿no? Pero de manera facilitando un poco la búsqueda de datos dentro del sistema, ¿no? Entonces yo por ejemplo coloqué una expresión aquí, ¿no? Alpacas, y en automático ya el sistema me botó los distintos registros que hay sobre el término, ¿no? Entonces este criterio sí lo cumple, ¿no? El criterio 35 lo cumple RIA. En cuanto al criterio 36, usa identificadores uniformes de recursos. Esto se refiere
identificadores tipo DOI, ¿sí? Nosotros hemos podido apreciar que se viene usando en RIA de hace buen tiempo ya, ¿no? Identificadores digitales, como es el caso del DOI, de tal manera que permita, acá lo estamos abriendo, poder identificar con facilidad dichos contenidos. ¿Okay? Entonces también el criterio 36 se viene usando. En cuanto al 37, ¿no? Hace mención uso de estadísticas para o herramientas que proporcionen esto para tener una idea de un poco de los datos generales de la publicación. Si bien es cierto, RIA está utilizando una plataforma OJS reciente, ¿no? No necesariamente, lo cual le proporciona estadísticas, ¿no? No necesariamente esas estadísticas son evidentemente están disponibles o son evidenciadas para consulta pública, ¿no? Quizás están más enfocadas a la consulta interna de los gestores de la revista. Entonces se recomienda que RIA coloque de manera visible algún recurso de estadísticas que pueda compartir hacia los usuarios externos, de tal manera que así pueda cumplir con ese criterio. Entonces este criterio, el uso de estadísticas, el 37 está en pendiente. Y el otro criterio es el de política, y el último, políticas de preservación digital, el criterio 38, y hace alusión a la política, o al menos la predisposición de parte de la revista para que la revista pueda ser cosechada mediante metadatos o cosechadora de metadatos por otros sistemas que permitan preservar en el tiempo los datos de la revista en otras plataformas. Esto lo hemos podido apreciar aquí en la sección de políticas de la revista, ¿no? Hay una política de preservación y hay un párrafo que hace alusión a eso, precisamente, ¿no? A propósito de que la revista, por ejemplo, no es cosechada por el Repositorio Nacional Alicia en el Perú. Entonces, de alguna manera, sí se está cumpliendo con este criterio. Entonces, vamos finalizando esta preevaluación de los criterios cumplidos por RIA, Revista de Investigaciones Altoandinas, a propósito de su postulación en el catálogo 2.0. Entonces, habiendo tomado nota de esas observaciones, se va a proceder a hacer los ajustes respectivos para poder ser evaluado adecuadamente por el sistema de Latindex. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.